Hola gente, pues quienes conocemos el Huallaga, exactamente la zona de la selva, pues es un paraíso, ¿no? Tingo María, Tocache, Uchiza, Aucayacu, pues pueblos y zonas que al día de hoy pues productoras de mucho café, cacao. Otrora, un tiempo atrás, hubo un tiempo en que no era así, no era un paraíso. Inclusive hay un pueblo que se llama Paraíso, pero ya te explicaré que ese paraíso era el infierno, sí, por la misma violencia que se apoderó en esos años turbulentos de los 80s, 90s, a raíz del, unos lo llaman conflicto armado, pero no fue más que la época del TRRORISMO. Ya sabes, ¿no? Pues no puedo hablar así diferente porque me cortan el canal, pero bueno. Fue la época, ya saben, ¿no? Muy funesta para la patria y sobre todo para ese paraíso llamado el Alto Huallaga. Y pues el libro que te vengo a mencionar hoy día es un libro que es de un escritor, no es un escritor de la clásica argolla literaria limeña, no, es un escritor de provincia y es un escritor que vivió esos años aciagos y que justamente a raíz de eso publicó un libro que el mismo autor dice que es una trilogía. Sin embargo, esta trilogía comienza con este libro, La verdadera historia del Alto Huallaga. Este libro, pues, la parte 1 es el traque y pues sigue con Tero, ya saben, ¿no? Disculpa por hablar así, pero si hablo la palabra así directa, pues me censuran en el canal, ¿no? Y pues el punto es que este libro narra en primera persona y en la figura de un adolescente, un joven llamado el Chino, le dicen el Chino, Hito, pues ni bien terminando el colegio, pues se embarca en la aventura en los comienzos de los 80s, pues de buscar fortuna en una zona donde todos llamaban como una especie del Dorado, que era el Alto Huallaga, y pues sobre todo Uchiza, Tocache, ¿no? Y Tingo María. Pero pues lamentablemente cuando ya terminado el colegio, pues a la hora de que todos sus amigos de producción se juntaron, dijeron ya todos vámonos juntos a esa aventura. Pues llegó el día y nadie vino, solo él nomás, pues, y él solo se fue a la aventura, ¿no? Dejando un amor atrás, ¿no? Una chica de Pozuzo, justamente ahí en la, ¿no? Y pues el chico va a Uchiza, en primer lugar, donde sin conocer a nadie comienza a trabajar pues como peón, y sin embargo poco a poco comienza a adentrarse en el mundo de la MAFIA conforme comienza a dar contactos, y luego pues es perseguido por Diego de Faldas con su patrón, y bueno, este va a Tocache. Tocache ya cambiaría la vida, ¿no? Y también conocería lo que es la violencia, una violencia que poco a poco se va apoderando. Para quienes hemos recorrido la selva central, mejor dicho, la selva del Alto Huallaga, pues hay una época en la que todos los antiguos tocachinos, de gente Uchiza, gente de Tingo María, lo llaman la época de la MAFIA. Y pues esa época es entre los 70s y comienzo de los 80s, una época en la que justamente el libro da vida a este personaje, ¿no? En la cual pues sobre todo un traquetero que era el cabecilla de todo eso, Catalino, pues alias Cato, Catalino Escalante, alias Cato, pues era el duro, ¿no?, de la zona. Sin embargo también había otros duros, ¿no?, como Vampiro, y más adelante tal vez otros, ¿no?, figuras, ¿no?, como el Vaticano. Pero bueno, el punto es que Machi también, ¿no? El punto es que conforme avanzaba lo que es los cultivos y sobre todo los vuelos directos de Colombia hacia el Alto Huallaga, pues traían también los dólares, armas, pues la violencia también apoderaba de la zona. Y luego, ya en la etapa final, otro factor entró en pugna, y esta vez sería el más brutal, el más descarnado, como cuenta también varios episodios pues del libro, pues el factor de los dos grupos insurgentes, uno el MRTA y el otro
Sendero, ¿no? Que entran pues unos por el sur, Sendero, y otros por el norte, del MRTA, ¿no? Sin embargo, el mismo autor dice pues que la mayoría del MRTA eran mejores vistos, ya que los del MRTA eran de la zona. Sin embargo, Sendero poco a poco se apoderaría como una especie de pinza, ¿no? Una especie de guerra pueblo por pueblo, lentamente, ¿no? Y esto pues acabaría en una guerra entre ambos grupos insurgentes, ¿no? Y también teniendo también como espectador prácticamente al Estado, porque prácticamente esa zona era una zona liberada, ¿no? Incluso pues tiempo después ya veríamos el terror, porque ya solamente un grupo, o sea, Sendero, prácticamente tomaría la zona, pero eso ya es ya 80s y 90s, pero bueno, el libro que se empeña en hablar de los 80 narra lo que lo es esa época, ¿no? De la MAFIA, con los diferentes amoríos también del personaje. Sobre todo me encantó el amorío con la gatita, una chica que era de Tocache, que era pues la Miss San Juan, ¿no? Y pues el hombre pues decide conquistarla, ¿no? Pero bueno, o también los diferentes actores, ¿no? De los traque, bueno, ya saben, ¿no? Y también los duros, los SICARIOS. Perdón por hablar así, sí, me incomoda, pero bueno, tengo que hablar así porque si no se me olvida, ya me se me olvida varias veces hablando así, ¿no? Pero bueno, pues los que hacían crímenes por encargo, o también los diferentes cantinas que servían como lugares de almacén de esos productos ilícitos, o también de la represión policial. Y también un capítulo que me gustó también fue cómo narra lo que fue la infiltración de Sendero en las huelgas de los COCALEROS, ¿no? Pero el libro, si bien tú no es que busques una obra magna literaria, sino el libro es contado en primera persona y la figura de un adolescente. Por eso que es un testimonio vivo más que todo, ¿no? Como dice el mismo autor, trató de llevar el mismo realismo de las cosas en el testimonio de este personaje, ¿no? Chino, ¿no? Que al final más adelante sería apodado pues por sus ojos orientales como Samurai. Y el libro termina, si bien comienza de una forma, se puede decir, pacífica, termina, conforme avanza el libro, la violencia se va apoderando del libro, ¿no? De la narrativa, y último pues terminaría justamente con el fin de esa época, que fue la época de la MAFIA en el Alto Huallaga, ¿no? Y ya con la entrada, o mejor dicho, la victoria aplastante de Sendero contra el MRTA. Esto porque a raíz de la brutalidad que ejercían también los capos de los productos ilícitos, sobre todo de Cato, y a raíz también de su desvivimiento. Unos dicen que fue en Colombia, otros dicen que fue en el Alto Guayaga mismo, pero cuando el hombre desapareció, pues se apoderó del poder su lugarteniente, que era un tal Tigre, que este comenzó a hacer pues crímenes brutales contra sus enemigos, y pues los enemigos de Tigre no tuvieron mejor idea que pues armar a otro grupo que estaba ahí al acecho, ¿no? Que era Sendero, ¿no? Pues, y ahí comenzó verdaderamente el masacre. La figura de Tigre pues es una figura que sinceramente no sé si podría ser una figura de película, no sé, pero la cosa es que quien ha ido al Alto Huallaga ha escuchado no solo de Tigre, yo recuerdo de Vampiro, también de otro de que le decían Orejas, otro que también era desalmado, no me acuerdo cómo lo decía, pero bueno, muchas figuras que todos se caracterizaban por su crueldad, ¿no? Sin embargo, todo esto es amalgama de personajes sacados de una mala novela de ahora que hace ecología, pues el crimen, pues fueron todos prácticamente al tacho, o mejor dicho, a las fosas, porque entró Sendero y ahí sí no hubo, pues, ¿cómo puedo decir? Ya no hubo ya retroceso, la violencia se apoderó en una forma muy brutal, que puedo decir que en la época de la guerra interna hasta el día de hoy no se sabe si es cierta cuántas
almas se llevó esta guerra, ¿no? Porque mucha gente que venía de diferentes puntos del Perú, como el mismo personaje del chino, pues muchos de ellos pues ni siquiera pudieron ya volver a sus pueblos, porque fueron brutalmente ejecutados y enterrados en una fosa, ¿no? Sin ninguna pues certificado de defunción, sin nada, ¿no? Y por eso pues este libro cobra vida por ser un testimonio de la juventud del tiempo, ¿no? Y tal vez que hasta ahora, ¿no? Que lamentablemente muchos tienden a pues a meterse en cosas ilícitas, y esto pues ya saben, ¿no? Lo que mal comienza, mal termina, ¿no? Y pues este libro pues lo lees con una pasión, con un desenfreno, así de un tirón, ¿no? Yo lo leí, lo tengo acá en la mano, lo tuve en la mano primera vez porque lo pedí por vía encomienda, me llegó de provincia, pues directo del Alto Guayaga, y pues lo leí de un tirón, ¿no? El autor se llama Javier Tobar y lo puedes buscar en TikTok, ahí tiene su número, por ahí lo puedes escribir en WhatsApp para que te envíe, el envío lo hace tipo encomienda, y pues muy recomendable porque apoyamos sobre todo la literatura en provincia, ¿no? Muchas veces la literatura nos apoya solamente en Lima, hermano, pues, y gente, pues, la verdadera historia del Alto Guayaga, Javier Tobar, es un librazo que de veras te va a sacar, va a poner los pelos de punta y vas a querer más y más y más. Por cierto, ya dije que esta es una trilogía, esta trilogía va a ser, pues, recién comienza el primer libro, esperemos pues que siga con esa misma, con ese mismo frenesí. No sé si seguirá con el número 2, con la figura del chino, pero promete la historia o la pluma de Javier Tobar, pues, un mosaico de lo que fue la violencia en esos años, ¿no? Con esto, ¿no? Por eso lean la verdadera historia del Alto Guayaga del escritor Javier Tobar. Gente, pues, sin más que decir, ¿no? Pues nos vemos en otro video. Aguante la gente del Alto Guayaga.